¿Cuál es la experiencia más paranormal o inexplicable que has presenciado? Historia 1. Mi suegra sufrió de lupus durante muchos años antes de morir. Fue muy duro para mi esposa, quien tuvo que sacrificar gran parte de su vida para cuidarla. Justo antes del fallecimiento, alguien llegó al hospital y le dejó un capullo de rosa junto a su cama. Mi esposa y yo nunca supimos quién era y nadie en la familia afirmó haberlo sabido. La mandaron a casa desde el hospital, ya que los médicos sabían que estaba muerta y necesitaban las camas. Era un hospital público en Chile. La rosa, a pesar de haber estado en agua unos días, aún no había florecido del todo. Estaba un poco desplomada en su jarrón, pero a mi suegra le encantaban las rosas, así que mi esposa la dejó en una mesa de la sala, justo afuera del dormitorio de su madre. Parecía casi muerta y dudé en tirarla, pero decidí dejarla, ya que era un regalo de quien la trajo. Unos días después, falleció en la ambulancia camino al hospital con un colapso pulmonar. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Mi esposa la había acompañado al hospital mientras yo me quedaba en casa con nuestro hijo de 1 año. Mi esposa me llamó con la noticia alrededor de las 3 y mientras estaba hablando por teléfono con ella, el bebé se despertó, así que salí a la cocina a buscarle un biberón. Al volver de la cocina a la habitación del bebé, miré la rosa que estaba en la mesa. Se había abierto por completo y florecido en tan solo 1 hora desde que mi esposa se fue en la ambulancia. O sea, estaba completamente abierta, una rosa enorme, probablemente la más grande que he visto en mi vida. Me asusté muchísimo y le dije a mi esposa, no te lo vas a creer, pero esa rosa acaba de cobrar vida. O sea, literalmente, floreció por completo. Me quedé atónito. Mi esposa empezó a llorar con más fuerza que los sollozos de dolor que había estado expresando y dijo, ¿en serio? Literalmente, solo recé, Dios, entiendo que era su momento y te agradezco por permitirme tener una madre tan maravillosa, pero por favor, dame una pequeña señal, cualquier cosa que me haga saber que está bien. Y eso habría sido solo 1 minuto o 2 antes de que ella me llamara, justo cuando la flor se abrió. Hasta el día de hoy no he tenido realmente ningún tipo de experiencia paranormal o de otro mundo como esa, pero estoy muy feliz por mi esposa de que haya tenido este pequeño milagro cuando más lo necesitaba. Todavía conservamos esa rosa. Vivió muchísimo tiempo antes de que empezara a marchitarse, y entonces mi esposa la puso en la Biblia de su madre, justo encima de la letra de su versículo favorito, donde se han quedado sus pétalos hasta el día de hoy. Historia 2. En realidad esto ocurrió hace unas semanas. Mi esposa estaba fuera de la ciudad por trabajo y yo estaba en la cama. Alrededor de la 1 de la madrugada, mi hijo bajó a la cama, apenas me desperté. Más tarde, en la noche, oí la puerta del dormitorio abrirse y cerrarse. Me desperté y vi a una chica joven con un suéter rojo y el pelo castaño hasta los hombros caminar al pie de mi cama. Recuerdo haber visto su reflejo en el espejo. Pensé que era mi hija, que también bajaba a acostarse. A veces también es sonámbula. Miré el reloj y eran casi las 3 de la madrugada. Vi a la niña cruzar el borde de mi cama y dirigirse al baño. Se quedó parada en la puerta. Así que grité el nombre de mi hija, pero no hubo respuesta. La niña empezó a levantar lentamente los brazos hasta que quedaron extendidos hacia los lados. Dije el nombre de mi hija otra vez, y en ese momento pensé que estaba sonámbula. Pero la niña simplemente se quedó allí, inmóvil, con los brazos extendidos a los costados. Así que volví a gritar su nombre, tan fuerte que mi hijo se despertó. Se levantó de un salto y también la vio. Me levanté, encendí la luz y no había nada. Subí las escaleras y vi que mi hija seguía en su cama. Bajé las escaleras, miré a mi alrededor y me encontré donde estaba la niña. El suelo estaba caliente, se notaba mucho en las baldosas. Volví a la cama y me quedé allí unos buenos 45 minutos antes de volver a dormirme. A la mañana siguiente le pregunté a mi hijo qué había pasado la noche anterior para ver si lo recordaba o si había sido un sueño. Dijo que recordaba haberse despertado y haber visto a su hermana en la puerta con un suéter rojo. Súper raro, me asustó y se me pone la piel de gallina solo de pensarlo otra vez. Quería añadir que nuestra casa es bastante nueva, construida en 2017,
pero el terreno en nuestro vecindario era una antigua granja y un cuartel general de la guerra civil durante la batalla de Stones River. De hecho, tenemos un pequeño cementerio cercado en nuestro vecindario con unas 30 o 40 tumbas sin marcar. Según lo que he leído sobre la historia, allí están enterrados tanto esclavos como soldados. Historia 3. Mi familia vivía en una casa construida antes de 1865 en el oeste de Massachusetts. Mi dormitorio tenía una puerta que daba al cuarto de otro hermano. Una noche, cuando me desperté para ir al baño, al sentarme vi una figura de pie al final de la cama de mi hermana. Mi primer pensamiento fue que estaba viendo cosas, tal vez algo de mierda en mis ojos, o todo estaba en mi cabeza. Cerré los ojos con calma, me los froté y me dije a mí mismo, abriré los ojos y miraré hacia arriba, lo que sea que pensé que vi se habrá ido. Así que terminé de frotarme los ojos y, allí estaba. Me puse de pie diciendo, oye. Lo que sea que estuviera allí se dio la vuelta y juro que su expresión era de sorpresa. Se movió fuera de la vista hacia lo que sería el pasillo de arriba. Entré en el cuarto de mi hermana y había desaparecido. Así que salí al pasillo y allí estaba el perro de la familia. Estaba mirando hacia el pasillo inclinando la cabeza como lo hacen los perros confundidos. Nunca volví a ver eso. Historia 4. No soy alguien que haya creído alguna vez en lo paranormal, así que esto es realmente extraño para mí. El lugar donde crecí es famoso por ser una isla prisión. Hay un sitio histórico que es una gran atracción turística, y cuando estaba en cuarto grado fui allí a un campamento escolar. El lugar es conocido por estar embrujado y ganan mucho dinero con tours de fantasmas y cosas así. Incluso entonces no creía en nada de eso. Estábamos en un recorrido histórico por la prisión. Las celdas están intactas, algunas son de acceso libre y otras están cerradas con portones de hierro. Mientras deambulaba mirando, de repente vi algo en una de las celdas cerradas. Era la silueta completamente negra de un hombre con sombrero de copa y una luz naranja brillando en su boca, como si estuviera fumando un puro. Escribirlo así parece la interpretación infantil de un fantasma de los viejos tiempos. Además, ¿qué haría un tipo con sombrero de copa fumando un puro en una celda destinada a presos indigentes? Ni idea. Pero en cuanto lo vi, corrí hacia mi grupo y arrastré a una amiga para preguntarle si podía verlo. Ella sí podía y parecía tan asustada como yo. Corrimos a buscar a alguien más, pero nuestra profesora nos dijo que dejáramos de correr y volviéramos con el grupo. Ella y yo hemos hablado de ello desde entonces y ambas estamos totalmente convencidas de lo que vimos. Ella tampoco lo cree. Es difícil de explicar, porque si me preguntas si creo en fantasmas, diría que definitivamente no, pero cuando cuento esta historia casi me irritan las posibles explicaciones que da la gente. No vi nada borroso ni un efecto de luz, no era solo un trabajador. Lo vi como te vería a ti si estuviéramos uno frente al otro, era una figura negra completamente opaca sin rasgos distintivos más allá de la forma y una luz naranja brillante. Mi mejor suposición sería que estaba alucinando y mi amiga fingía seguirme la corriente, pero eso tampoco me parece correcto. Para empezar, nunca me había pasado algo así antes ni después. En cuanto a mi compañera de clase, cada pocos años me encuentro con una mujer y siempre lo comentamos. Parece tan segura como yo y es una enfermera normal de barrio que no me conoce muy bien y no tiene motivos para seguir con la farsa. De todos modos, creo que ese misterio continuará atormentándome, por así decirlo. Historia 5. Ya publiqué esto antes, pero lo repetiré. Es como un doblete, porque estoy bastante seguro de que algo me siguió a otro sitio. En aquel entonces, vivía con mi novia. El ambiente en el apartamento era pésimo, pues ella me había engañado y yo estaba atrapado allí. Apenas nos hablábamos y compartíamos habitaciones separadas. Nadie quería venir porque la tensión era terrible. El comienzo de los problemas. Tuvimos un par de problemas en nuestro anterior piso, en la habitación de invitados, que nos obligaron a irnos. Al principio usábamos la habitación de invitados como dormitorio, hasta que una noche me desperté con alguien parado en la puerta. Les grité y empecé a echarlos del apartamento.
Llegué al pasillo del edificio y mi novia de 1,55 metros estaba en el suelo llorando porque me desperté, le grité, lárgate, en la cara y empecé a perseguirla. Juro que vi una sombra cuya cabeza tocó la puerta. Esa fue la primera noche. Nos mudamos de esa habitación y un amigo se quedó allí temporalmente más tarde. Se despertó una noche y se quedó en el marco de la puerta de la habitación de invitados, mirando a mi novia en la cocina. El tipo parecía furioso. La miraba fijamente. Me interpuse entre ellos y no paró, mirándome fijamente. Le dije que volviera a la habitación y se calmara. Lo oímos tirando mierda por la habitación, así que abrí la puerta. Estaba parado en medio de una habitación casi a oscuras. No recordaba nada de eso. Estuvimos allí un año. El nuevo lugar. Entonces, llegamos al nuevo lugar, descubro cosas que había sospechado y las cosas se ponen sombrías. Algo que era extraño era que su habitación, dormitorio principal, estaba constantemente fría. Estoy hablando de que no teníamos aire acondicionado central y sería demasiado frío para dormir cuando la temperatura estaba por encima de los 32 grados centígrados en el verano. Los animales no hacían ruido, casi nunca. El gato no entraba en esa habitación y silbaba y salía corriendo del pasillo, tan a menudo que simplemente pusimos una puerta para niños. Estaba tranquilo en la casa, excepto por la televisión, pero era extraño porque teníamos un vecino de abajo, dúplex superior / diagonal inferior, con un niño que se podía escuchar desde afuera. Por la noche oíamos movimiento de cosas, atribuyéndolo a los vecinos. Cuando empezamos a oír cosas como cajones abiertos, o armarios, y cosas como platos o cubiertos moviéndose ligeramente, sabíamos que estaba dentro de la casa. La gota que colmó el vaso fue cuando ambos estábamos en la sala viendo la televisión a altas horas de la noche. Tenía la costumbre de dejar vasos de agua medio vacíos por toda la casa y teníamos un televisor de pantalla ancha destartalado, de esos grandes de 60 pulgadas con altavoces integrados. Un vaso suyo salió volando por la habitación desde encima del televisor. Nos quedamos allí, atónitos. Se oía un ruido en el dormitorio principal, como si alguien estuviera moviendo cosas. El perro empezó a gruñir en el pasillo, el gato estaba hinchado y cerca de nosotros. Entonces, el armario sobre la barra de desayuno, una especie de ventana que separa la cocina del salón, se abrió de golpe. Ella agarró al gato, yo agarré al perro y salimos corriendo de casa hacia su madre. Oímos el portazo tras nosotros mientras bajábamos las escaleras, ya que ni siquiera nos molestamos en cerrarla, ni siquiera llevaba camiseta, solo queríamos salir de allí. Nos quedamos en casa de su madre hasta que tuvimos que volver a buscar nuestras cosas. Nos quedamos allí 2 meses más antes de buscar un nuevo piso, donde no tuvimos más problemas hasta que finalmente rompimos. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, pues apóyenme con un like y suscribiéndose. Yo soy Dead Darkrai y hasta la próxima. Sapientia